La clave para una vida victoriosa. Esta semana, el capítulo 9, Muertos con Cristo. El texto que hoy usaremos de referencia es este: con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Hoy abordaremos la historia de aquel hombre que fue crucificado junto con Cristo. Es una historia corta, porque apenas en unos cuantos versículos se narra la historia de todo este hombre. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39 al 43. Cuando llegamos a este punto, es probable que estemos recordando los temas anteriores y muchos de ellos hablan de acerca de poder superar todas nuestras limitaciones. Y una de las respuestas que hoy habremos de encontrar es precisamente de cómo podemos nosotros dejar todas las cosas que nos limitan. Si queremos sinceramente disfrutar con plenitud del descanso que hay en Jesús, podemos obtenerlo solo si Él viene en el poder de su muerte. Es decir, solamente por la muerte de Cristo podemos obtener todos los bienes y toda la plenitud y el descanso que en Dios existe. La palabra de Dios, en ese sentido, nos lleva a la cruz de Cristo y nos enseña dos cosas que son importantes. Esas son las cosas que nos van a mostrar y que serán de vital importancia para nosotros. La primera de ellas: Cristo murió por el pecador. Eso es muy importante porque cuando vamos a la cruz descubrimos que ahí es donde se encuentra la salvación. Por la cruz de Cristo nosotros hemos sido salvados. Pero ahora esa es la primera parte, quizás la más importante. Pero necesitamos que esa salvación aplique ahora a nuestra propia vida. Entonces, yo ya no puedo morir como el pecado, por el pecado como Cristo, pero puedo y debo morir al pecado como Cristo lo hizo. Esta es una verdad esencial, porque se trata de apropiar justamente lo que Jesucristo hizo en la cruz, ahora apropiarlo para mí. Entonces yo soy el que debo de morir al pecado, tal y como Cristo murió en la cruz por mí. Si queremos experimentar todo el poder de lo que Cristo puede hacer por nosotros, debemos de aprender entonces a morir con Cristo. La muerte de Jesús es nuestro ejemplo. Él dio victoria sobre el pecado, le dio la resurrección y le dio también su nueva vida. Esto es lo que la muerte de Jesús trajo para él, pero también a partir de él nosotros podemos aprender y descubrir lo que Dios hace en Cristo Jesús a través de su muerte. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, observe esta parte: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces esto se hace muy importante. Sin embargo, vale la pena que alguien haga la pregunta: ¿y qué significa estar muertos al pecado? Porque ya lo entendí: si morimos con Cristo y si muero al pecado, entonces voy a vivir con Él. Pero ¿qué significa estar muerto al pecado? Tratemos de responder a esta pregunta. La historia de Adán es muy significativa para nosotros en ese sentido, porque a través de la historia de Adán nosotros podemos aprender qué significa precisamente haber muerto al pecado, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiero que observe un paralelismo que de alguna manera resulta precisamente
que el punto A me lleva al punto B. Trato de explicar. Porque así como en Adán. ¿Por qué? Pues porque Adán pecó. Porque en Adán estaba representada toda la humanidad. Hombres y mujeres estábamos representados en Adán. Y Adán pecó. Él se apartó de la comunión con Dios. Y en Adán todos los seres humanos hemos pecado. Pero también en Cristo Jesús. Todos los que deciden caminar en Jesucristo, todos los que ponen toda su confianza en Jesucristo, en Él todos serán vivificados. Eso dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 15, verso 22. Ahora, yo soy hecho partícipe de la vida de Cristo. Y soy hecho partícipe de la vida de Cristo porque Él murió y volvió a vivir, y es la nueva vida que Él ha querido ahora darnos. Así también nosotros considerémonos entonces muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Nuestra nueva naturaleza está realmente ahora en virtud de la unión vital con Cristo, totalmente muerta al pecado. Esa es la nueva vida que tenemos. Jesucristo murió para que nosotros experimentemos una nueva vida, para que tengamos una nueva naturaleza, donde el pecado ya no tenga nada que ver con nosotros. Así es que lo que tenemos que nosotros hacer es que nosotros mismos debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La nueva naturaleza, la nueva vida que Jesucristo nos dio, está justamente en eso. No podemos seguir pecando si estamos muertos al pecado. Eso es claro, porque si hemos muerto al pecado, entonces el pecado no debe de tener más control de nuestra vida, y entonces estamos en la libertad, en la posibilidad de poder experimentar de todas las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos a nuestra unión con Cristo. Creamos en la nueva naturaleza que tenemos dentro de nosotros. Ya Dios nos la ha dado. Esa vida espiritual que hemos recibido con Cristo. Una vida que ha muerto, pero que ha vuelto a nacer por la acción de la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Son diferentes formas las cuales la Biblia utiliza para hablar acerca de esto, pero en cada uno de ellos nos lleva a esto. El pecado no tiene más control de nosotros, pero nosotros somos los que debemos de aprender a vivir con esa nueva naturaleza. Ahora nos toca actuar de acuerdo con esa nueva naturaleza que hemos recibido de Dios. Entonces, a nosotros nos toca actuar, a nosotros nos toca vivirla. Los actos de un hombre siempre concuerdan con la idea que él mismo tiene. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, a lo que pensamos, a partir de ahí nosotros vamos a estar actuando y viviendo. Entonces, siempre los actos tienen que ver con nuestras propias ideas. Y si nosotros creemos que la nueva naturaleza está en Cristo Jesús, que esa la hemos heredado y que ahora, porque somos hijos de Dios, tenemos la oportunidad de caminar y de continuar adelante, entonces nosotros podemos vivir de acuerdo a esa. Vea lo que dice este texto. Porque la nueva naturaleza que ya está ahí, precisamente ahora nos lleva a esto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto, justamente, y estas imágenes que hoy tenemos enfrente, realmente son las que nos pueden advertir precisamente que el pecado ya no puede reinar más, y no tenemos por qué obedecerle. No somos nunca más esclavos del pecado, porque fuimos llamados a estar ahora en Cristo. Entonces, si el pecado ya no reina más en nuestra vida, somos libres para poder actuar de una manera libre. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Vea esta frase: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el objetivo de Dios. A eso Jesucristo nos ha llamado. Y la nueva naturaleza que ahora vive en nosotros tiene que ver con esto, con que ahora, dejando el pecado, nosotros caminemos hacia la santificación. Pero la santificación no es todavía el fin, sino la meta en el largo plazo tiene que ver con la vida eterna y experimentarla, por supuesto, en la presencia de Dios. Ese es el objetivo. Pero mientras yo no lo sepa, puede ser que yo siga caminando como antes.
Es probable que ya he recibido una nueva naturaleza y sin embargo yo sigo actuando como antes, pensando y siendo sujeto de mi propio pecado cuando realmente Dios llama a libertad. Entonces es importante que yo lo sepa. Es importante que yo sepa actuar de acuerdo con la nueva naturaleza que Dios ya me ha regalado. Y para eso vamos a ir haciendo este caminar paso a paso. Les propongo 3 pasos que nos van a ayudar en medio de todo esto. Tomando como base la palabra eterna de Dios y nuestra unión con Cristo, es decir, la palabra que ya Dios reveló, lo que Dios dice y la forma de cómo lo ha dicho, y creyendo que yo ya he hecho un pacto con Dios, donde ahora camino con Él, pero que ahora yo necesito experimentar la plenitud de una vida victoriosa en Cristo Jesús. Entonces vamos a dar el primer paso. El número 1 consiste en esto: considerémonos realmente muertos al pecado. Es decir, lo primero que yo tengo que hacer es ubicar adentro de mí que en verdad yo ya he muerto al pecado, y el pecado entonces no tiene más nada que ver con. Segundo paso: aceptemos por la fe esa nueva vida. Ve, no se trata de lo que tienes que lograr, porque ya Dios lo hizo para ti. Jesucristo lo logró. Lo que yo tengo que hacer es solamente recibirlo, aceptarlo, reconocer que Dios ya me ha dado una nueva naturaleza y que yo ya no tengo que estar sujeto al pecado. Número 3: ser llenados y crecer por la presencia del Espíritu Santo. Es decir, el apóstol Pedro dice así: más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso sí implica entonces que yo voy a estar buscando en la dependencia del Espíritu de Dios, en la dependencia del Padre, en la dependencia de Jesús, estar creciendo. Y para eso yo voy a tener que estar leyendo la Biblia, aprendiendo a orar, compartir de mi testimonio con otras personas. Y de eso implica precisamente permitir que sea Dios con su Espíritu el que me llene a mí y que traiga bendición a mí. Cuando el hombre se entrega incondicionalmente, comenzará a mostrar entonces los rasgos de un hombre que ha sido crucificado. Y esos rasgos son: 1. Profunda y absoluta humildad. Sabe y depende de Dios totalmente. 2. Reconoce su incapacidad. Sabe que no es por esfuerzo propio. Sabe que es lo que Dios haga en mi vida y no mis capacidades. Y número 3. Descansa entonces en el Señor. Deja de esforzarse para permitir que sea Dios quien lo haga en mi vida. Si hay alguna forma de que yo puedo llegar a ser victorioso, no está en mis capacidades para hacerlo, sino en permitir que Dios lo haga y que Dios me conduzca a su reposo, a su paz, a sus bendiciones. Soy yo sin duda, eso sí, el que habrá de experimentar todas esas bendiciones y promesas que Dios tiene para mí en su. Sin embargo, no es que se me ha olvidado. Regresemos a la historia de aquel hombre clavado en la cruz. Veamos en el ladrón agonizante a una persona humilde y sincero en su confesión de pecado. Vea lo que dice él: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ve cómo esto está conectado con lo anterior. Con humildad reconoce, ¿sí? Porque es cierto, las cosas que están sucediendo mal y que han llegado a suceder mal en nosotros mismos es porque eso merecieron nuestros propios hechos. Déjame decirlo en una frase más coloquial: nos los ganamos. Pero ese no es el todo del mensaje de este hombre que estaba clavado con Jesús en la cruz. Luego aquel hombre manifestó una fe maravillosa en el poder ilimitado. Es decir, primero reconoció sus culpas, pero después creyó. Vea esta frase: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó, ¿sí? Él manifiesta fe. Cuando está clavado en la cruz, él sabe que Jesucristo es el único que puede hacerlo. Podríamos considerar que este es una especie de oración. Realmente no solo es una confesión de fe,
también es una oración. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No alcanzó a decir muchas cosas este hombre clavado en la cruz. Acuérdese la condición en la que estaba. Pero dijo una oración. En ese momento nadie creía en Jesús. Todo el mundo estaba ahí criticando, diciendo falsedades, mentiras, etcétera, rechazando el mensaje de la cruz. Y sin embargo, aquel hombre que está junto a él sí hace una oración a Jesús. Él está orando con Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Puso en esta breve oración toda su confianza, todo su ser, pidiendo que Jesús se manifestara en su vida. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Ha pensado en eso? Un hombre pone toda su confianza en Jesús. ¿Y qué ocurre cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Jesús? Podemos verlo en la historia de este hombre que estaba clavado ahí, porque esa es la historia de él, pero también es la historia de todos aquellos que ponen toda su confianza en las manos de Jesús. La respuesta de Jesús fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto implica por lo menos 3 asuntos concretos. 1, una promesa de comunión con Cristo. 2, una promesa de descanso en la eternidad. Y número 3, una promesa de bendición inmediata. Vea la última frase. Hoy, las promesas de Jesús, las promesas de Dios, no tardan. Llegan justo cuando el ser humano coloca toda su vida en las manos de Jesús. Cuando llegamos a este punto, tenemos que recordar que aquí está implícita una bendición. Con esa triple promesa de bendición, hoy se acerca Jesús a nosotros y nos extiende su mano para que nosotros seamos los receptores de todas esas bendiciones. Si queremos disfrutar esa triple bendición, solo hay que hacer 2 cosas. No es complicado. Solo se trata de 2 cosas para poder recibir esa triple bendición. Primero, confesar. Confesar mi pecado, reconocer mis carencias y dejarlas junto a la cruz. Reconocer, saber que el pecado ya no puede estar más en mí y dejarlo a un lado. Tomar la decisión de dejar el pecado. Puede ser que nos cueste trabajo, pero estoy seguro que también en Jesús tendremos toda la fortaleza para poder dejar esto. Y número 2, soltarnos. Permitirnos dejar toda nuestra vida con Cristo Jesús y confiar solamente en su poder. Si nosotros hacemos esto, entonces estamos en este camino ya para poder experimentar las triples bendiciones de Dios para nosotros. Que Dios nos bendiga y nos permita de verdad a cada uno de nosotros confesar y soltarnos, ponernos en las manos de Dios, y que Dios haga en nosotros su perfecta voluntad.